bien. Buenas tardes, profesor. Ay, su madre, mis audífonos. Hola Pedro, ¿cómo está todo? Chévere, ¿y usted? Sí, puedes ver bien allí, ¿verdad? Eh, Se corta un poco. No, sí, sí, sí se ve. Sí, pero ahí trato yo de cuadrar bien lo que vaya explicando. Ok, dame un Eh, minuto. ya, bueno, le iba a preguntar algo, pero sí va. ¿Qué pasó, Pedro? Cuéntame. Eh, eh, bueno, le iba a preguntar dos cosas. Ya. La primera es, me imagino que esto es para terminar lo del ejercicio de mañana, lo de las gráficas. Correcto. Porque yo pensé que ya había explicado lo último de las gráficas, que era, o sea, lo último que expliqué fue la línea tangente. No, ya nosotros ya explicamos lo que era flujo fraccional y avance frontal. Ya va, dame un minuto. Sí. Y ya explicamos flujo fraccional y avance frontal. Ese fue el ejercicio que nosotros hicimos de la curva tipo S, que pasaba Sí, por el punto, tocaba un solo punto y sí. calculábamos lo que eran los perfiles de saturación. Hoy nosotros vamos a hacer un ejercicio sobre arreglos de pozo, cómo calcular el caudal de producción o la capacidad de aporte, la capacidad de flujo en función a un tipo de arreglo. Y vamos a ver cómo se determina la eficiencia de barrido areal. En este caso vamos a usar la eficiencia de barrido areal usando las gráficas de la clase que yo les acabé de pasar. ¿Ok? Es para eso, para terminar de consolidar el conocimiento y realizar ejercicios relacionados a eso. Ok, entonces mañana es un ejercicio de todo completo o son dos ejercicios, uno de lo anterior y uno de este. Creo que voy a colocar dos ejercicios. Ok, o sea, uno de lo de la clase anterior y uno de esto. Correcto, así. Ok. Ahora, lo segundo que le iba a decir, así como para resumir rápido lo anterior, para ver si me acuerdo, si es como más o menos me acuerdo. Primero, ajá, nos da los datos. Lo primero es aplicar la primera fórmula, ahorita no me acuerdo los nombres, pero ajá, la primera fórmula solo si corresponde, que era para tener los datos necesarios para el Excel. Solamente si corresponde, porque usted dijo que a veces los da, a veces hay que buscarlo. Correcto. La recta pendiente. Sí. La segunda fórmula era para sacar el gráfico, prácticamente. Correcto, que es flujo fraccional. Ajá. Con la gráfica, lo ponemos en gráfica logarítmica y de ahí sacamos la línea, lo que yo le dije línea tangente, en realidad, no sé si es, yo digo tangente porque Correcto. toca un punto. Y de ese punto sacamos el otro dato. Hasta ahí me acuerdo, hasta ahí me acuerdo que terminé el ejercicio. Sí, y después podemos calcular SWBT, SWBF, que es la saturación al frente de avance, la saturación posterior a la ruptura, perdón, al punto de la ruptura. Podemos calcular volumen poroso, podemos calcular relación de agua-petróleo, relación, cuánto es la cantidad de petrólica y caudal de agua. Podemos calcular la saturación de agua posterior a la ruptura con el primer ejercicio. Acuérdate bien. Vuelve a Ok. verlo, Sí, sí. vuelvan a verlo para que vean bien los pasos. No, claro, y como entiendo yo que mañana en la noche y el miércoles en la mañana, entonces yo mañana voy a pasar toda la mañana estudiando eso. Correcto, correcto. Bueno, dame un momento acá para conectar la laptop y comenzamos la clase. Sí.
Ok, Pedro, ¿me estás escuchando? Sí. Ajá. Tenemos un... Ok, ahora sí. Tenemos un ejercicio sobre arreglos de pozo. Nos dice que se tiene una formación homogénea inicialmente saturada por petróleo. Será sometida a un proyecto de inyección por un arreglo en línea alterna, en los cuales la distancia entre pozos del mismo es de 300 metros y la distancia entre pozos del mismo tipo es de 300 metros. El espesor de la formación objetivo es de 65 pies, la porosidad es de 25%, la permeabilidad de la arena es de 300 milidarcy, la viscosidad de petróleo es de 6.8 centipoints y la del agua es de 2.6 centipoints. El factor volumétrico del petróleo es de 1,250 barriles de yacimiento sobre barriles normales. La saturación inicial de agua es de 25% y la residual es de 30%. El factor volumétrico del agua es de 1.015 barriles de yacimiento por barriles normales y el radio de los pozos productores es de 0.5 pies. También se cuenta con correlaciones de permeabilidades relativas, que son estas dos que están acá. Esta es la primera correlación para permeabilidad relativa al petróleo y esta es la segunda correlación que corresponde a la permeabilidad relativa al agua. Según estudios, se considera que la saturación del frente de invasión es de 55% y la promedio detrás del frente de invasión es de 59%. El tiempo para alcanzar la ruptura es de 220 días, la presión de inyección es de 2.200 LPCA y la presión de fondo fluyente es 950 LPCA. La tasa de inyección es de 300 barriles de agua por día por arreglo y se considera que no hay daño en los pozos productores y de 1 en el pozo inyector del arreglo. Nos pide calcular la capacidad de aporte para efectos de este tipo de arreglo y la eficiencia de barrido área a la ruptura. Entonces, antes de calcular la eficiencia área a la ruptura, nosotros vamos a calcular primero lo que es la capacidad de aporte. Vamos a colocar acá a qué es igual la capacidad de aporte. La capacidad de aporte, o Q, va a ser igual a 0,00254 por la permeabilidad efectiva al petróleo evaluada en SWT, que es la saturación de agua a la ruptura, por el espesor por delta P, entre la viscosidad del petróleo por el factor volumétrico del petróleo por D entre A, si no me equivoco, correcto, menos 1.17 más 2 entre pi por el logaritmo neperiano de A entre el radio del pozo más 0,5 por el daño en el pozo inyector más el daño en el pozo productor. ¿Correcto, Pedro? Sí. Ok. Voy a dejar de compartir para que no tengamos problemas. Pregunta de la fórmula. Tenemos K de aceite y K de agua, me imagino, que es KW. No, no lo tenemos, ya voy para allá. No, pero digo, o sea, me refiero, como existen los datos, KW y KO. Porque voy a preguntar,
es que veo que en esta fórmula solamente está KO. Me imagino que es porque en la fórmula en el Excel decía que era QO. Me imagino que para sacar QW es la misma fórmula, pero con KW. Correcto. Eso lo Ah, ok, tuvieron ok. ustedes en producción en Yacimientos 2 cuando ven ecuaciones de flujo en Yacimientos 2 para entrar a lo que es el análisis de pruebas de presiones, y lo vemos en producción cuando determinamos QO y QW. Cuando es QW, entonces sería KW, μW y beta W. Entonces Claro, claro. cambiaríamos las variables que son del petróleo por las del agua y nos da el caudal de agua. ¿Ok? Entiendo. Sí. Ok. Vamos a identificar de esto qué es lo que no tenemos. Nosotros no tenemos permeabilidad al del petróleo. Debemos de calcular delta P y debemos de calcular la relación D versus A. A pesar de que no las dan, nosotros debemos de llevarla a... Profe. Pedro, ¿me Ajá, escuchas? volvió. Se le había caído por un momento. Y creo que era usted. Sí, sí. Lo que pasa fue que hubo un bajón. Ah, Estábamos en Venezuela. Ya va. Ok. Entonces, a pesar de que son las mismas, tenemos que llevarlas a pie porque al momento de usar A en esta fórmula, en esta función, debemos de usarla en pie. Por eso que también debemos de calcular eso. Bueno, vamos a lo más sencillo, que es D versus A. D y A valen 300 metros. Ambas. Pero lo que sí voy a necesitar es que me ayudes con la calculadora, ¿oíste? Por favor. voy. Ok. 300 Entonces, metros por enunciado o... el enunciado no los da, el enunciado no Ok, los ok, da. ok, ok. Entonces, nosotros podemos llevar esto a pie. Nosotros decimos que en un pie, en un metro, hay 3,28 pies, si no me equivoco. Sí. De todas maneras, puedes buscar allí el factor de conversión para confirmar. 3,28, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, metros con metros se cancelan y me queda 300 por 328. ¿Cuánto me da? 984. 984 pies. Y esto es igual, 3,28, un metro nos da 984. Por lo tanto, D entre A va a ser igual a 1, ¿cierto? Sí. O sea, no hacía falta sacar las pulgadas para saber eso, pero sí. ¿Cómo? Que no hacía falta sacar los pies para saber que era uno, pero sí. Correcto, pero necesitamos llevarlo a pie para usar A en esta función. ¿Lo ves? En el logaritmo de A entre RW necesitamos a Ah, A ok. en pie. Ok, ok. Entonces ya vemos que A es igual a 984. Vamos a colocarla por acá. A es igual a 984 pies. Sí. Voy a ir aquí en la pizarra calculando para efectos de explicación, pero igualito, todo este ejercicio ustedes lo van a montar en Excel. Pero voy a hacer este acá porque este tiene como que más artificios matemáticos, entre comillas, pues. Ok. Entonces, Y justamente lo te iba voy a a decir, hacer en es pizarra para posible, que sea más visual para ustedes, ¿ok? pero es Pedro, ¿me posible escuchas algo? que podamos hacer algunos de los cálculos
a mano, porque tipo, ok, D entre A pues fácil, A entre W, RW es fácil, pero sacar la fórmula completa de Q sub 0, perdón, Q sub 0 no, QO, en Excel. Ya yo ahorita te la voy a explicar, ya yo te la voy a explicar, tranquilo. Ok, bueno, me imagino que simplemente que saquemos todos los números y ya pues solamente es cuestión de números y ya. Ya vas a ver. Ok, ya calculamos esto y sabemos quién es A. Vamos a determinar delta P. Delta P no es más que, nosotros ya hemos trabajado con los diferenciales de presión. Delta P no es más que una presión 2 menos una presión 1. Eso es lo que nosotros entendemos como un delta P. A nivel de producción, nosotros tenemos un pozo completado, cañoneado y produciendo, ¿ok? En función a una arena neta petrolífera, la cual tiene una presión estática. Ahora, ¿qué a nivel de producción, recordando un poquito de producción, qué es lo que me va a generar a mí el aporte del yacimiento hacia el fondo del pozo? Eso nos lo va a generar a nosotros un diferencial de presión que va a ocurrir a nivel del fondo del pozo. Y ese diferencial de presión no es igual a lo que sería la presión estática menos la presión de fondo fluyente. Es decir que cuando nosotros comenzamos a producir un pozo, yo voy a incrementar la capacidad de producción en función a los PCI que yo pueda disminuir a nivel de mi PWF. Y es lo que nosotros calculábamos a nivel de producción como IP o índice de productividad. El índice de productividad no era más que el caudal líquido entre un diferencial de presión que era la presión estática menos la presión de fondo fluyente. Al realizar este cálculo de índice de productividad, él me va a dar en unidades de barriles por PCI. Es decir que cuando nosotros evaluamos el índice de productividad, nos dice que cuánto necesito yo disminuir de presión a nivel de mi PWF para que yo pueda ganar una cantidad en barriles de ese pozo. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos a nivel de producción. Pero ahora, ¿qué sucede cuando nosotros estamos en inyección? Cuando nosotros estamos en inyección, cambian un poco las cosas. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a tener un pozo productor a nivel de esta zona, pero yo también voy a tener un pozo inyector a nivel de esta zona, el cual va a inyectar fluidos. Los fluidos van a entrar dentro del yacimiento y van a empujar los fluidos que están dentro del yacimiento hacia mi pozo productor. Por lo tanto, nosotros estudiábamos en la clase pasada cómo era el comportamiento de la presión de inyección. La presión de inyección en el punto o en el área más cercana a los pozos de inyección va a ser mucho más alta que en comparación a mi pozo productor. Por lo tanto, para que pueda haber este efecto de entrada de fluido hacia el fondo de mi pozo, ahora yo no voy a contabilizar una presión estática. Ahora mi diferencial de presión va a ser igual a la presión de inyección que voy a tener a nivel de mi pozo inyector y que me va a ser reflejada a nivel de mi pozo productor. Va a ser igual, el diferencial de presión va a ser igual a la presión de inyección menos la presión de fondo fluyente a nivel de mi pozo productor. Por lo tanto, en función a este análisis,
mi delta P, que va a ser este que está acá, cuando nosotros veíamos yacimientos 2 y veíamos producción, este delta P iba a ser igual a presión estática menos presión de fondo fluyente. Pero ahora, como estamos en un proyecto de inyección, ese delta P va a ser igual a ¿qué? A la presión de inyección que voy a tener en mi pozo inyector menos la presión de fondo fluyente que voy a tener a nivel de mi foso productor. Ahora, en función a este planteamiento que tenemos acá, nosotros podemos calcular delta P. Y delta P va a ser igual a ¿qué? A la presión de inyección, que son 2200, menos la presión de fondo fluyente, que según el ejercicio es 950. ¿Cuánto da eso? 1250. 1250. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahorita, Pedro? No. Ok, vamos a borrar esto. Ahora bien, viene permeabilidad al petróleo. No, pero anótelo, no, ya sé que se nos olvide. ¿Ah? Pero anótelo a un lado para que se nos olvida. Delta P. ¿Cuánto dio delta P? 1250. 1250 150. o O, 1100, no, 1150 creo. 1100. No, ya, espera. No, vamos a sacar 2200 Menos menos 950, 1250. 1250. ¿Ok? Ahora, permeabilidad al petróleo. Con respecto a permeabilidad al petróleo, nosotros tenemos una correlación, porque como el ejercicio no nos las da, nosotros tenemos una correlación para determinar permeabilidad relativa al petróleo. Entonces, la permeabilidad relativa al petróleo va a ser igual a ¿qué? A la saturación de petróleo menos la saturación de petróleo residual entre 1 menos la saturación de agua inicial. Esto va elevado al cubo y esto va elevado al cubo. ¿Ok? Es eso, ¿cierto? Sí. Sí. Saturación de petróleo residual. Ya la vemos ahí en pantalla, ¿cierto? Vamos a dejar de compartir para que veamos lo que vamos a hacer. Ahora bien, esta permeabilidad relativa al petróleo, él me dice que yo la tengo que evaluar en función a la saturación de agua a la ruptura. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros cuando evaluamos permeabilidad relativa al petróleo, y eso lo vimos nosotros en las clases, nosotros teníamos que evaluar esta saturación de petróleo en función a la saturación de agua inicial, o conocida también como saturación de agua con nata. Nosotros a nivel del ejercicio, nosotros tenemos que la saturación de agua inicial es igual a 0,25 o lo que equivale a 25%. ¿Ok? Según el ejercicio. Nosotros sabemos a nivel de yacimientos 1 que la saturación de una formación, asumiendo que no hay gas, o bueno, asumiendo que hay gas, la saturación de una roca va a ser igual a la saturación de gas más la saturación de agua más la saturación de petróleo. Asumiendo que no hay gas, yo cuento eso como 0. Por lo tanto, mi saturación va a ser igual a la saturación de agua más la saturación de petróleo. Eso es yacimiento 1. Entonces, ¿a qué es igual la saturación? La saturación entonces es igual al 100%. Si ya yo conozco la saturación de agua inicial de mi yacimiento, que es 25, yo puedo calcular la saturación de petróleo, que va a ser igual al 100% menos 25%. ¿Y eso es igual a cuánto? 75%. 75%
o lo que equivale a 0,75. Este 0,75 es lo que me representa mi saturación de petróleo inicial, que es el valor que yo voy a usar acá, evaluado en función a mi saturación de agua inicial, ¿ok? Entonces, pero esa saturación de agua inicial es por enunciado o es globalizado. no por el enunciado no los da. Ah, ok. Sí, ya Ya, te lo ahora voy sí. a Claro, explicar. lo que pasa es que como no veo el enunciado al mismo tiempo que veo la pizarra, me quedo así como que pensando, ya va. Ya lo vi. La porosidad, Saturación de agua inicial, ok, lo veo, 25%. entiendo. ¿Ok? Sí, Aquí está la presión de inyección, según dato. Presión de fondo fluyente, según dato, que fue lo que nosotros manejamos ahorita. ¿Lo ves? sí. Sí, ahora sí. Ok. Vamos a cerrar acá porque si no, cuando vean la grabación, se les va a hacer difícil. Ahora bien, la permeabilidad relativa al petróleo va a ser igual a ¿qué? A 0,75 menos la irreducible, que es 0, déjame ver acá el ejercicio. Las residuales 0,30. Ajá, 30% creo que había visto. Ajá. Elevado al cubo entre 1 menos 0,25. Esto también va elevado al cubo. ¿Cuánto da eso? 0,216, 0,21, 22. Perfecto. 0,216. Ok, Ahora, ¿cuántos decimales vamos a usar todos? Para aquí saberlo de podemos una vez. poner decimales, no hay problema. Ok, Ok. Esto es lo que nos da, vamos a colocarlo acá, 0,216, ¿ok? Es y la póngalo a la permeabilidad. izquierda de una vez. Pero para efectos de la fórmula nos está pidiendo es la permeabilidad efectiva. Y es muy distinto, porque la permeabilidad relativa al petróleo, según definición, es igual a la permeabilidad efectiva al petróleo entre la permeabilidad absoluta. Y ahora, ¿a qué es igual la permeabilidad absoluta? La permeabilidad absoluta es una permeabilidad que nos da el laboratorio. Nosotros tenemos un bloque de roca, la saturamos con un fluido y el laboratorio nos dice, ok, la permeabilidad absoluta de esa formación es tanto. ¿Ok? Para Ok, efectos del ejercicio, él nos da la permeabilidad absoluta. Él nos dice acá, a nivel del ejercicio, que creo que decía 25%. no, permeabilidad es milidad, si eso es porosidad. Ah, Él nos dice que la permeabilidad de la arena es 300 milidarcy. ¿Lo ves? sí, Entonces, conociendo la permeabilidad absoluta y conociendo la permeabilidad relativa, yo puedo decir entonces que la permeabilidad efectiva al petróleo va a ser igual a que a la permeabilidad relativa al petróleo por la permeabilidad absoluta. Y eso es igual a 0,216 por 300 milidarcy. ¿Y eso es igual a cuánto? 64,8. 74,8. Entonces, la permeabilidad efectiva al petróleo es 74,8 milidarcy. LPCA. Ok. ¿Ok? No, 64,8. Con 6. ¿Cómo? 64, no 74. ¿Seguro?
¿Seguro? Ok, correcto. 64. ¿Ok? Sí, Ahora bien, viste todo lo que... Esto es pura teoría, ¿vieron? sí. Pura teoría. Ok, ya tenemos permeabilidad al petróleo, tenemos diferencial de presiones, tenemos D versus A, tenemos A. Ajá, esto que está acá. A nosotros nos dice el ejercicio que en el daño, en el pozo productor no hay daño de formación, por lo tanto esto es cero. Ok. Y nos dice que el daño de formación en el pozo inyector es 1. Eso es un valor, o el factor Skin también se llama, que se determina en función a las pruebas de presiones. Ya ustedes lo tuvieron que haber visto en Yacimientos 2. Por eso digo que esto se asemeja mucho a Yacimientos 2. Lo trasladamos para acá, aplicándolo ya no a pozos productores, sino a pozos inyectores. Entonces, como ya tenemos los factores, los daños de formación, tenemos delta P, tenemos la permeabilidad y la relación D versus A, ahora sí podemos calcular el caudal de producción. No, falta A entre RW. El logaritmo. ¿Cómo? Que falta el logaritmo natural. Ah, no, pero ya solo vamos a hacer directo en la fórmula. Te Ah, lo voy a ah. explicar, te lo voy a explicar acá a nivel de el Excel. ¿Estamos claros? Claro, Pedro. ¿Perdón? Te lo voy a explicar acá con el Excel. Ok. Ok. Acá ya yo estaba temprano antes de la clase, me puse yo a montar el ejercicio y calculé el caudal. ¿Cómo lo vamos a calcular? Mira, nosotros vamos a introducir toda esta fórmula a nivel de Excel. Santo Cristo, dice Pedro. Pero no Pero es nada claro, del otro mundo. ya teniendo los datos ya en números, no escribiendo todo. No, ya yo calculé todo, ¿viste? Yo lo calculé allá. Ya yo tengo Claro, todos claro. mis valores. Ya yo tengo todos mis valores. Entonces, ¿qué comienzo? Yo abro paréntesis y digo 0,002254, que es la constante, el factor de conversión, por la permeabilidad, que ya la calculamos, nos dio 65. Por, está cayendo un señor palo de agua aquí en cabina. Por el espesor, que me lo da como dato acá el ejercicio. Aquí dice, el espesor de la formación objetivo es 65%. Multiplico por, acá yo lo hice a pie, 2200, que sería la presión de inyección, menos la presión de fondo fluyente, que es 950. Cierro paréntesis y vuelvo a cerrar paréntesis para que él me haga toda esta operación. Entre, abro paréntesis, 6.8, que es la viscosidad del petróleo, que la tengo acá, por 1,25, que es el factor volumétrico del petróleo. Acá está. Por 1, porque recuerda que la división entre B y A nos dio 1, eran los mismos valores, ¿te acuerdas? Sí. Ajá. Menos 1.17. Es fórmula aquí. Más, abro paréntesis, 2 entre 3.14, que aproximadamente es el valor de pi, ¿cierto? Cierro paréntesis para que él me divida ellos dos. Por el logaritmo neperiano, para yo colocar logaritmo neperiano, acá en Excel yo coloco ln y él automáticamente me abre el paréntesis y yo coloco A, que vale 984, perdón. Aquí es 984, ¿cierto? Sí. Entre 0.5.
¿Lo ves? Y cierro paréntesis porque es la función de mi logaritmo. Ese Porque el 0.5 radio es del radio del pozo productor, el ¿verdad? radio del pozo. Aquí está. Radio de los pozos productores es de 0,5 pies. Ok. Más 0.5, que es este que está acá, el factor de conversión, por 1. Porque 1 es el daño en el pozo inyector, ya que el pozo productor es 0. No Sí. tengo daño en el pozo productor. Le doy Enter y me da que la capacidad de flujo para este arreglo a nivel del pozo productor es de 271,4 barriles. ¿Lo vimos? Sí. ¿Puede repetir el mu y el v? Aquí, en la viscosidad del petróleo y el factor volumétrico. Sí. Ajá, eso queda acá abajo. Nosotros tenemos 6.8, que es la viscosidad, por el factor volumétrico, que es 1,25. Claro. ¿Dónde salió eso? Eso es la viscosidad del petróleo. Ya Eso lo vi. Ahora sí lo vi. 6,8 centipoint y Sí. el factor Y el volumétrico del volumétrico, petróleo es 1,250. Yo coloco 1,25. Ahora sí lo vi. No lo tenía rato leyendo y no lo veía por ningún lado. Ok. Vieron que es sumamente sencillo, es colocar fórmula. Lo más complicado es usar acá las correlaciones para calcular permeabilidad relativa y permeabilidad relativa al agua. Bueno, que ya lo vamos a calcular. No recuerdo haber usado el factor volumétrico del agua. No lo hemos usado. Porque es para KRW, ¿verdad? Es para QW. Eso. Si queremos calcular cuánto es la capacidad de flujo de agua. ¿Ok? Si queremos calcular QW, entonces sustituimos esta permeabilidad por la permeabilidad del agua, esta viscosidad por viscosidad de agua y este factor volumétrico por el factor volumétrico del agua. Pero casi siempre no nos los piden porque nuestro objetivo es determinar Q sub O para efectos de proyectos de inyección. ¿Ok? Sí. Entonces, ahorita nosotros no nos vamos a enfocar en eso porque yo necesito saber cuánto es mi capacidad de flujo a nivel de petróleo, de mi arreglo de pozo. Y ya lo calculamos, es 271.4. Ahora necesitamos calcular la eficiencia de barrido área a la ruptura, la cual la vamos a usar, a calcular por medio de este pequeño grafiquito que está acá. Para entrar en este gráfico, nosotros obviamente necesitamos razón de movilidad. Al conocer la razón de movilidad, nosotros entramos, cortamos la recta de movilidad, ¿ok? Y podemos leer hacia el lado izquierdo la eficiencia de barrido. ¿Cómo es eso? Ya lo vamos a hacer. Entonces, para poder usar el gráfico, nosotros necesitamos calcular razón de movilidad. ¿Y a qué es igual razón de movilidad? Nosotros la vimos la clase pasada. Y razón de movilidad es igual a lo que sería la permeabilidad. Razón de movilidad es M mayúscula, ¿cierto? Es permeabilidad y viscosidad del fluido desplazante entre permeabilidad y viscosidad del fluido desplazado. Eso para nosotros es movilidad o razón de movilidad. Ahora, vamos a cerrar la pantalla para que veamos completo. Ahora, esto sería permeabilidad del agua, viscosidad del agua, permeabilidad del petróleo, viscosidad del petróleo, perdón. Ahora, yo tengo permeabilidad del petróleo y tengo viscosidad al agua. Viscosidad del petróleo, perdón. Tengo viscosidad del agua, pero no tengo permeabilidad al agua. Ahora yo puedo usar la correlación de permeabilidad relativa al agua
para poder determinar mi permeabilidad efectiva al agua. Esto va a ser igual a ¿qué? A la saturación de agua menos la saturación de agua inicial, esto elevado al cubo, entre 1 menos la saturación de agua inicial elevado al cubo. Ahora, ¿quién va a hacer esa saturación de agua? Esa saturación de agua es la saturación de agua justo detrás del frente de invasión, que eso nos lo da el ejercicio. Nosotros la tenemos acá. La saturación de agua, la promedio detrás del frente de invasión, es de 59%. Y es con la que nosotros vamos a trabajar, porque una teoría atrás nosotros hablábamos de que la saturación de agua, para calcular la permeabilidad relativa al agua, debe de ser o la saturación de agua al momento de la ruptura, o la podemos evaluar justamente con el promedio de saturación de agua detrás del frente. Entonces, esta saturación de agua es 0,59 menos 0,25, que es la saturación de agua inicial, entre 1 menos 0,25, también elevado al cubo. ¿Cuánto es la permeabilidad relativa? Este, 0,093. 0,093, ¿correcto? 93. Esa es nuestra permeabilidad relativa al agua, 0,093. Ahora hacemos igual como hicimos cuando calculamos permeabilidad efectiva al petróleo. La permeabilidad efectiva al agua va a ser igual a ¿qué? A la permeabilidad relativa al agua por la permeabilidad absoluta. Eso es 0,093 por 300. ¿Y cuánto nos da la permeabilidad efectiva al agua? 27.9. 28. Bueno, sí. 28. ¿Ok? Entonces ya tenemos. Ahora vamos a calcular la razón de movilidad. La razón de movilidad va a ser igual a ¿qué? A 28 milidarcy entre, ¿cuánto es la viscosidad del agua? 2.6. 2.6 entre la permeabilidad efectiva del petróleo, que la calculamos, 64.8 entre 6.8, si no me equivoco. Vamos a confirmar acá. Viscosidad del petróleo, 6.8, correcto. ¿Cuánto da, Pedro? Dame el valor completo. 1.049 1.05. Bueno. 1.05. Ok. ¿Lo viste? Sí. Entonces, ya tenemos nuestra razón de movilidad. Ahora bien, vamos a determinar lo que sería vamos a determinar lo que sería, vamos a compartir acá. Pedro, seguro que te da 1.05. Bueno, me dice 1.049 periódico. Ah, ya va. Es que puse 2,8 en vez de 2.6. Correcto, yo la estoy calculando acá y me da 1.13. Sí, es 1.13. Es que escribí 2.8 en vez de 2.6. Mala mía. Ok. Entonces, conocida la movilidad es 1.13, nosotros nos vamos acá al gráfico.
¿Ok? Y decimos, ok, mira que yo tengo acá 1 y va a 10 y cada rayita punteada vale 1. Sería 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Entonces, si yo tengo 1 acá y la movilidad me dio 1.13, es decir que esta debe de ir lo más cercana acá a la recta. Acá forma, ahí está. Sería aproximadamente cerca acá, aproximadamente por acá. Trazamos una recta y toco mi curva. Luego de haber tocado mi curva, trazo una recta hacia el lado izquierdo para leer mi valor de eficiencia. Voy acá y leo mi valor de eficiencia que debe de estar 0, acá es 50 y 60. 58% aproximadamente. Entonces, mi valor de eficiencia área sería 58%. Y acá entonces nosotros terminamos el ejercicio. ¿Ok? Ok. Hay un detalle que quiero explicar. No necesariamente, porque como este ejercicio tenía las correlaciones, ¿ok? No siempre todos los ejercicios van a ser con correlaciones, ¿ok? Por ejemplo, yo les puedo dar una lista de saturaciones de agua y permeabilidades relativas de petróleo y relativas del agua, no la división, acá yo les doy la división, pero no ha pasado ahí. Ajá, algo como esto, pues yo les doy las saturaciones de agua, les doy una columna con permeabilidad relativa y les doy una columna con permeabilidad relativa al agua. Ya ustedes allí tienen los valores de permeabilidad relativa, ya ustedes no necesitan calcular correlaciones ni nada de eso, ¿ok? Tienen que estar pendientes con los valores que yo les dé y la forma del ejercicio que yo les presente. Quizás usted tenga que unir en este caso y generar la curva de flujo fraccional, ¿se acuerdan? La curva tipo S, deben de calcular el flujo fraccional, luego graficar para poder determinar la saturación de agua al momento de la ruptura, al momento del frente de avance, ¿ok? Que son datos que ustedes necesitan acá. Entonces ya calculando, ¿qué es lo que yo quiero? Que ustedes se las ingenien. No sean mecánicos, porque el semestre pasado les cambié un solo valor a los muchachos y cayeron en colapso. No hallaban qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Señores, analicen el ejercicio. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que no tengo? ¿Y qué es lo que me falta? ¿Ok? Es necesario que ustedes analicen el ejercicio. Cualquier duda, cualquier inquietud, yo estoy completamente a la orden para atenderlo y para aclarar las dudas. Pero dudas que sean, que merezcan la pena de molestarme. ¿Me entiende? No pregunta a los muchachos, profe, ¿voy bien? No. Dudas técnicas. El examen entonces abre mañana y cierra el jueves, dije. Ya voy a revisar. Pero Ya voy a revisar. ¿qué dije yo en el grupo? Bueno, no, en el grupo decía que a más tardar habría ayer. No, pero yo dije algo en el... A ver. Será mañana según fecha establecida, dice. Pero según la plataforma, profe, puso que cierra el miércoles en la mañana, hasta las 9. Durísimo.
Ok, ya estoy modificando acá. Ya va. Que como estoy conectado en las dos partes, si hablo en una se escucha en la otra. Ok, ajá. Estoy colocando acá que cierre el 27 al mediodía. ¿Ok? Ok, Abre pero sí mañana, abre mañana, ok. abre mañana a las 12, abre mañana al mediodía y cierra el 27 al mediodía. No Ok. puedo ser más condescendiente con ustedes. Profe, tengo una duda. ¿El examen va Porque a ser tipo cuestionario o, es decir, o va no, a va a ser... ser tipo tarea Sí. porque tipo tarea, tipo tarea. Ah, ok, sí, porque me confundí un poco eso. No vaya a ser que fuera tipo cuestionario y como uno se tarda haciéndolo y se vaya la luz y No, se pierde. no, tranquila, va a ser tipo tarea. Tienen desde el martes 25 al mediodía hasta el jueves 27 al mediodía. Recuerden que deben de trabajar y montar los ejercicios en Excel. ¿Ok? Y realizar los respectivos análisis. Ok, profe. ¿Ok? Bueno. Deben de realizar los respectivos análisis correspondientes a los ejercicios. Bueno, vamos a dejar la clase hasta acá entonces. Cualquier duda o cualquier inquietud que ustedes tengan, me avisan, ¿oyeron? Chévere, Ok, profe, estaré gracias, profe. pendiente entonces. Hasta Gracias, luego. hasta luego.